televisión en español tiene una nueva alternativa. Presentado por Carlos Álvarez y por Ofelia de la Torre. Desde Los Ángeles, la capital de los latinos en Estados Unidos. Ofreciéndote ingredientes de vida para tu bienestar familiar. Porque queremos que estés saludable en todos los sentidos. Porque mereces más. Te presentamos Tu Mundo Hoy. Muy buenas tardes, un placer saludarle, darle la más cordial bienvenida aquí a su casa y a su hogar de Tu Mundo Hoy. Mi nombre es Carlos Álvarez. Y yo soy Ofelia de la Torre, encantada como todos los días de traerles y brindarles tanta información. Estoy viendo sus accesorios, su vestimenta. Es que se va a dedicar al fashion, es nuestro fashionista de la casa. Y cuando tengo un ejemplo tan bonito como lo es Ofelia de la Torre, que su peinado queda muy bien con su traje, o sea, eso es ser experto en moda. Y lo dice sinceramente, porque yo no le pago nada. No para nada. Ni le compro de comer. Pues no, para nada. Gracias por el Doctor Bueno, bueno, ahora vamos a tener un buen programa. Tenemos también una persona que estará acompañándonos al principio del programa. Es un cirujano general y estaremos hablando de un tema muy interesante. ¿Cuál es? Todo lo que debes saber acerca de las hernias. Y sabes qué? Que muchísima gente sufre de hernias, así es que de una vez vamos a hablar con el doctor Edgar Enríquez. Que pase, por favor, doctor. Venga, esta es su casa. Acá, Edgar. Y mira qué bien vestido también es. Sí, la corbata ¿Cómo roja, está? la camisa azul. ¿Qué tal, Tome asiento. doctor Edgar? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de las hernias. Primero, ¿qué es una hernia? Una hernia, bueno, hay muchos tipos de hernias. Básicamente una hernia es un defecto en la pared abdominal donde salen los órganos internos. Muchas veces pueden ser solo gordura, puede ser intestinos, entre veces pueden ser otras partes de órganos internos como el hígado y la vejiga. Sí, hay definitivamente mucho tipo de hernia. Su mujer le dice a Carlitos mi hernia. ¿Y por qué es eso? Porque dan lata. Sí. Bueno, son muy molestosas las hernias. Las hernias en sí pueden causar dolor. No todas las hernias causan dolor. Hay personas que tienen unas hernias muy grandes que no les causa problema. Normalmente la hernia causa un problema cuando es chica y tiene un órgano interno que está atrapado o que se le sale y no se puede volver a poner para adentro. Las hernias que son problemáticas son las que tienen intestinos atrapados por dentro, porque esas pueden ser serias. Es posible de que si la sangre que le va al intestino se corta, entonces el pedazo de intestino que está atrapado se muere y eso puede dar una infección muy seria que puede causar la muerte de una persona. Doctor, ¿pero qué causa una hernia? Bueno, las hernias ocurren dos razones. Una es hay defectos que son congénicos o que ocurren desde nacimiento. Uno tiene un oído que conforme va pasando el tiempo se va haciendo más grande, más grande, más grande y llega al punto en el que parte de los intestinos o cualquier órgano interno cabe por ese oído y se sale para afuera. Normalmente, si se puede empujar fácil, es mejor volver a metérselo para adentro, pero cuando comienza a causar dolor o se le atrapa para afuera, no se puede volver para adentro. A ver, doctor, yo estoy confundida. Las hernias es una abertura en el tejido, en nuestro cuerpo, cualquier parte del cuerpo, en el tejido que se abre. Sí. Y por ahí salen órganos o intestinos, o qué otras cosas salen. Órganos o intestinos, normalmente. Entre veces pedacitos de gordura. Ajá. Esa es una hernia. Esa es una hernia. ¿Y hay hernias intestinales que son internas, que no salen? Pueden haber hernias intestinales que no salen para afuera, pero ese es un tipo de hernia muy raro y no es algo que normalmente le ocurre a las personas en común. Pero, o sea, también he escuchado que si uno hace una mala fuerza, le sale una hernia. ¿Eso es verdad, doctor? Lo más probable es que ya tiene un defecto pequeño en el cuerpo. O el defecto está ahí o el área está muy débil. Y cuando uno hace una fuerza, la presión adentro del cuerpo, la presión abdominal sube
Y cuando la presión abdominal es como cuando una botella está bajo presión, ¿verdad? Claro. Se rompe la Sí, se tapa y rompe. sale todo. Y eso es lo que ocurre con los órganos internos cuando hay un Sí, hay defecto. que tener mucho cuidado al levantar cosas pesadas, ¿no? Y hay maneras de hacerlo con las rodillas y X. ¿Los testículos se pueden herniar, doctor? No. Ok. El tipo de hernia que muchas personas vienen, en particular los hombres, pero entre veces las mujeres, que nos vienen a ver, es por una hernia del ingle. Y lo que ocurre es que tiene un defecto en el área que se llama inguinal region, o del ingle. región del- La del región del ingle. ingle, disculpe. En la que se salen los órganos internos. Te sale el intestino y se va completamente hasta donde está el testículo. Y lo que las personas tienen cuando vienen con el testículo o los testículos hinchados es porque tienen órganos internos que se le han salido de ahí. Adentro. Fíjate, Desde yo adentro nunca había hasta sabido abajo. una hernia, o sea, que eso era una hernia. Para que mí era llegaba una ahí. hernia, era una hinchazón o una deformación, pero es un hueco por donde como que por ahí fluye cualquier tipo de Sí. tejido, ¿no? Los órganos internos, Los órganos básicamente. internos. Ajá. Doctor, ¿esto es porque hizo uno ejercicio sin cuidado? ¿Es genético? ¿Lo podemos prevenir? De estas No. rupturas, ¿no? No, porque es algo que está presente en primer lugar o es algo que se desarrolla porque los tejidos son débiles. Desafortunadamente es algo que ocurre en ciertas personas, Sí. no en todas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede la persona curar de esto, doctor? Bueno, la hernia media vez ya haya ocurrido, no se puede cuidar de ella en el sentido de que ya la tiene. Lo que es importante de saber con respecto a una hernia son dos cosas. Una es si una parte de su interior, o sea, intestino o lo que sea, se le sale por la hernia y no se la puede regresar para adentro. Desarrolla dolor de estómago, náusea y vómitos, entonces es una emergencia. Entonces tienen que acudir a la sala de emergencia lo más pronto posible. Lo más común con las hernias es que se le salen y le causan dolor. Le causan dolor cuando está haciendo ¿Fuerza? cuando está haciendo ejercicio o cuando está trabajando o Es cuando... el síntoma contundente. Lo más común es Ok. el dolor. Entonces, para aliviar el dolor es necesario reparar la hernia y para poder ayudar a la persona que tenga una vida activa y que no tenga limitaciones, entonces es necesario reparar la hernia. Hay cirugías para eso. Hay cirugías para eso. Normalmente de ahora lo que hacemos cuando reparamos una hernia es que hacemos una apertura, llegamos buscando el hoyo, cuando encontramos el hoyo, agarramos todos los órganos internos que se han salido, los regresamos para adentro, cerramos el hoyito y normalmente de ahora en día usamos un plástico especial para reforzar el área. Plástico. Ajá. Uno de los riesgos de que le hagan un reparo de hernia a una persona es que le vuelva a ocurrir. Claro. Le vuelve a ocurrir normalmente porque los tejidos ya están débiles. Sí. La razón por la que desarrolló la hernia es porque los tejidos están débiles, entonces para reforzar el área, para que esté más fuerte, usamos un pedacito de malla de plástico que es artificial pero es permanente. Doctor, igual como cuando los niños se raspaban las rodillas con los pantalones y les pegaban un parche y le cosían alrededor y le tapaba el hoyo. Parecido. Y estaba reforzado. Wow, ¿Qué tal? compañeros, hace muchos años atrás. Doctor, vamos a continuar esta conversación Sí. más Muy adelante, interesante. así que usted no se mueva de ahí y regresamos en unos minutos aquí a Tu Mundo Hoy. Este segmento fue traído a ustedes por Y Memorial Medical Center. Este segmento es traído a ustedes por Y Memorial Medical Center. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Tu Mundo Hoy. Muy interesante la conversación que estamos teniendo con el doctor Edgar Enríquez. Él es cirujano general y estamos hablando acerca de las hernias. Y doctor, usted me puso a mí, la verdad, A sudar, una idea está de lo que sudando. es una hernia que yo no sabía en mi vida. Yo creía que era, por ejemplo, si hace una fuerza, entonces algo como que le crece a uno ahí adentro, pero no es así. No. Para una analogía, para que quizá usted está como yo, es, por ejemplo, si se le poncha una llanta y tiene un tubo dentro y se le sale ese tubo por ese hoyo,
Eso es una hernia, más o menos lo que es una hernia. Sí. Es una perforación que uno tiene por genética o por cualquier otra razón y se le sale un órgano o gordura por ese hoyo y entonces hay que como que pues, nuevamente poner todo en su lugar y cerrar para curar esa hernia. Sí. ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfectamente, gracias. Ajá. ¿Y qué tipo de hernias hay y en qué lugares del cuerpo salen hernias y qué podemos hacer, doctor? Porque ya hablamos de la ingle, que es la que normalmente se le ve más común a un hombre. Pero ¿cuáles son los otros tipos de Los otros tipos de hernia. Como le había dicho, hay bastantes. Hay casi una docena de diferentes tipos de hernia. Pero los más básicos y los más comunes son del ingle en los hombres. Otros tipos de hernia que ocurren con frecuencia, mayormente en los niños, son del ombligo. Cuando hay un hoyito donde tiene que el ombligo, se ve el ombligo que no es normal, se ve como que es una vejiga, un balón que tiene Eso es una hernia. Esa es una hernia. Sí, yo he visto los niñitos con el ombligo así abotagado, digo. Entonces el hoyito está en el ombligo y lo que uno ve debe estar adentro de ese Debe niño. estar adentro. Normalmente en los niños es solo un pedacito de gordura, pero puede ser algo más. Normalmente cuando las hernias desarrollan en los niños, es posible que conforme vaya pasando el tiempo se va a cerrar solito y ya no sea necesario que se haga. ¿Pero no queda ahí debilidad en esa área del tejido? No siempre, pero en ese respecto es mejor consultar con un cirujano pediatra porque que se especialice en los niños. Los otros tipos de hernia más comunes son de heridas cuando uno ha tenido una operación. Ajá, platíquenos porque ya estamos todos con operaciones y queremos saber por dónde se va a salir la cosa ahí. Sí, normalmente ocurren en las personas que han tenido una operación o una herida en medio o en las mujeres cuando han tenido cesárea. O como se hacía en la operación de la vesícula anteriormente, hay personas que tienen una herida muy grande de aquí para acá, ¿verdad? Doctor, somos como una tela que cuando se corta se pueden jalar los hilos, básicamente, y debilita ahí donde se cortó. Sí. Y se siguen jalando. Se sigue estirando y llega el punto en el que se rompe, se desarrolla un hoyo y por ahí se sale todo. Wow. ¿Cerebral? ¿Hay algún tipo de hernia en el cerebro, doctor? Bueno. Porque se ha mencionado, pero no sé, usted es el doctor y usted me dice. Como le decía, parte del cerebro puede herniarse, pero esa es una condición letal, o sea, mortal. Sí, ahí ya. Porque, como le dije, la definición es que el cerebro está dentro de la calavera y se sale por un hoyo, y cuando se sale por el hoyo, entonces el cerebro se daña, entonces la persona se muere. En ese caso, ¿de qué murió? De una hernia de cerebro. ¿Eso ocurre por un golpe o es hereditario o es un...? Eso ocurre normalmente porque la presión adentro de la cabeza ha subido. Normalmente ocurre después de un golpe, si es un golpe muy severo y el cerebro se hincha, o si uno está sangrando por dentro de la cabeza y la presión sube. ¿Qué remedios, qué operaciones hay? ¿Cómo quedamos? ¿Y qué no es operable? No es que algo que no sea operable y que sea operable. Las hernias normalmente son operables. Pero como cirujanos, como doctores, solo recomendamos que se haga algo cuando el beneficio es más que los riesgos. Que una persona le vamos a ofrecer algo a usted y su beneficio va a ser más del riesgo que va a correr por hacerle la operación y por... Eso me dice que eso es muy riesgoso, hacer una operación para reparar una hernia. No necesariamente, pero cualquier operación corre sus riesgos. Sí. Normalmente en una persona que está saludable, los riesgos son bajos. Cuando una persona tiene varios problemas médicos con el corazón, con la diabetes, con varias otras cosas que pongan su vida en peligro, si la hernia no está causando problemas o si los problemas son mínimos, entonces no recomendaríamos hacer una operación porque sería mucho someter a la persona a los riesgos de la operación. Y si no le está causando molestia, no está interfiriendo con la calidad de su vida, entonces no es necesario reparar la hernia. Pero eso quiere decir que, por lo que usted me dice y me define una hernia que quizás ahora no le está causando a esa persona mucha molestia, pero en un futuro sí le puede causar una gran molestia, porque se va a seguir saliendo ese órgano o esa grasa. Sí, normalmente es posible que en el futuro cause problemas, pero no siempre.
Doctor, ¿la obesidad nos ocasiona hernias? La obesidad no causa hernias en sí, pero puede ayudar a que se desarrollen, porque el peso que uno tiene alrededor de su cuerpo le pone mucha tensión a la pared abdominal. Y eso, de tensión, como usted estaba diciendo, de que los tejidos se jalan y se jalan y se jalan hasta que se rompen, entonces eso causa la hernia. La grasa, ¿no? La grasa. El sobrepeso. Ahora, también la obesidad interfiere con el reparo de las hernias. Cuando una persona está de sobrepeso y tiene mucha gordura alrededor, particularmente alrededor del abdomen, cuando reparamos la hernia, usamos suturas, ¿verdad? Le cosemos por dentro. Sí. Pero la tensión que el peso le pone al reparo puede causar que todo se rompa y la hernia regrese de nuevo. Interesante. Gracias, doctora. Quédese aquí con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar aquí a Tu Mundo. Ay. Usted no se mueva, ¿eh? Tiene que seguir escuchando. Este segmento fue traído a ustedes por Y Memorial Medical Center. Este segmento es traído a ustedes por Y Memorial Medical Center. Mis amigos de Tu Mundo, hoy, no, hombre, tenemos un temonononón aquí con el doctor Edgar Enríquez. Eso es cuando el tema es grande, compañera. Sí. Ah, ok. Temonononón. Es importante, porque así lo recibí. Sí. Como que se lo explico, le defino. ¿Te diste cuenta? Es un tema para que usted no se mueva donde está. Así Eso es. es un temonononón. Así, exactamente. Qué inteligente eres tú, qué barbaridad. Sí, por eso estamos con un doctor nononón, porque también es el doctor Edgar Enríquez, que es cirujano general también. Aquí nos tiene a nosotros boquiabierta. Sí, la verdad que muy interesante. Estamos hablando de las hernias. Y bueno, habíamos hablado de qué ocasiona y las dificultades, doctor. Y yo le había preguntado, hay hernias que no se pueden operar y se sale el intestino y estas personas tienen que vivir así. En casos muy raros, sí. ¿Es raro? Es raro. Ok. Como le decía, no todas las hernias se tienen que reparar. Cuando recomendamos que una operación se haga es cuando el beneficio que una persona recibe es más que el riesgo del que la persona corra a consecuencias de la operación. El tipo de hernia que usted del que usted me está preguntando es una hernia muy complicada. Normalmente es una persona que ha tenido muchas operaciones abdominales. Operaciones abdominales o operaciones muy complicadas. Eso lo vemos con bastante frecuencia en los casos de trauma. Cuando una persona ha tenido varias operaciones abdominales y cuando ya el defecto es demasiado grande, es posible de que los intestinos vayan a dañar más de lo que ya están dañados, o sino que la persona tenga muchos problemas médicos que causen que los riesgos de pasar por la operación sean más que el beneficio. Claro. Y entonces no recomendaríamos hacer una operación. Sí, pero solamente, no, continúe, por favor. Todo caso es individual. Sí hemos hecho operaciones en hernias grandes. Una persona, el último paciente que yo tuve, no tenía pared abdominal absolutamente nada. Y todo se le salía para afuera. No podía trabajar. Fue una operación de 5 o 6 horas complicada en la que le reconstruimos toda la pared abdominal con un pedazo de malla para que él pudiera trabajar, para que él pudiera sostener a su familia. En el caso de él sí, porque era una persona joven. Pero una persona, digamos, si es una hernia que le ocurre a una persona que ya está de edad avanzada, que está retirada, que no tiene más que hacer, o que tiene una forma de sostenerse que la hernia no interfiere, con la que la hernia no interfiere, entonces no repararíamos la hernia. Sí, eso es lo que le iba a decir, doctor, que solamente me puedo imaginar lo delicado que debe ser una operación para reparar una hernia, porque estamos hablando de varios órganos, no uno solamente. Y uno hay que jalarlo y sacarlo de un hoyo y quizás existe el riesgo de también dañar ese otro órgano con tal de reparar.
esa hernia, y ahí es que yo creo que ustedes tienen que buscar el balance para ver qué tan delicado va a ser esto. Sí. Está complicado, ¿verdad? Puede ser complicado y puede ser simple. Nunca sabemos hasta que no estemos adentro. Doctor, y en el caso de una mujer embarazada, hay mucha presión en los tejidos abdominales, por supuesto. Y es muy frecuente también las hernias por embarazo, ¿no? En una mujer embarazada es una situación especial. El cuerpo de la mujer, bajo la evolución, se ha desarrollado para poder dar a luz. En una mujer los tejidos se le ponen un poquito más débiles, no débiles en el sentido de que se puedan romper, sino que se pueden estirar más. Por dos cosas. Una es por lo obvio, que cuando el bebé está creciendo, el estómago se tiene que expandir para dejar que el bebé tenga espacio de crecer. Y la otra, la razón por la que los tejidos se suavizan es porque el pelvis, cuando sale el bebé, los huesos del pelvis, que normalmente están cerrados, se tienen que abrir para dejar que pase el bebé. Sí. Entonces, eso causa que las mujeres, cuando ya tienen una debilidad en una parte, digamos, si tienen un hoyito en el ombligo y el estómago se le expande, el hoyito también se va a hacer más grande. Y por eso entonces puede ser que media vez haya tenido ya la hernia, se le hace más grande, todo se sale y esa parte de su anatomía no regresa a lo Pero normal. no es porque hay que pujar a la hora de dar a luz y ese acto de pujar puede romper paredes. Eso no es. Es porque ya hay debilidad anteriormente. O había un defecto o debilidad anteriormente. Por supuesto, el hacer fuerza como levantando pesas o empujando bebé, ese tipo de fuerza puede causar que la hernia se ponga peor. Y, por ejemplo, cuando uno está levantando pesas, que uno le dice, hey, cuidado que te va a salir una hernia. Todo el mundo está propenso a que se le desarrolle una hernia cuando hace una mala fuerza. No todo el mundo. Hay varias personas, hay personas que tienen esa propensidad, pero no el 100% de la población. No sabría decirle o no sabemos cuáles personas tienen esa propensidad y cuáles no. Es algo que es individual y cuando lo descubren, lo descubren. Exacto, no es tan popular como que a todo el mundo le va a pasar, que siempre está diciendo, te va a salir una hernia si hace ese tipo de fuerza. Lo que es importante con ese respecto es el ejercicio. Siempre que uno está haciendo ejercicio y fortalece los músculos, los músculos abdominales, eso sí le ayudan, en el sentido de que... Aunque ya tenga una hernia previamente a hacer ejercicio. Sí, en el sentido de que una persona que está sobrepeso, si piensa repararse una hernia, la probabilidad de que la hernia le regrese es más si está sobrepeso que si está en buenas condiciones. Entonces siempre se recomienda de que si a una persona se le va a reparar una hernia, que pierdan peso para disminuir ese riesgo de que le vuelva a regresar de nuevo. Y se recomienda de que pierdan peso, no por dietas, pero sino por ejercicio. Doctor, ¿le ocurre más a las mujeres, a los hombres, edades? ¿Hay algún patrón? No, lo que es más común es el tipo de hernia. Del inglés más común en los hombres, de la incisión. ¿Dolorosas las hernias, doctor? Pueden ser muy dolorosas. En cuanto nos da el dolor, ¿ya sabemos que es hernia? No. ¿Tú crees? No sé, no sé. Bueno, dolor no. Si sienten dolor y ven un bulto que le sale del cuerpo, entonces eso es una hernia. Inmediatamente. Sí. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por darle luz a este tema de las hernias y cambiarme totalmente la idea de lo que yo tenía de hernia.
¿Tú sabías que eso era Y una fue, hernia? claro, ¿Sí? pues sí. Ah, perdón. Felicidades. Yo Qué bueno que usted vino, doctor, porque si no me hubiera quedado con esa idea Doctor, errónea. muchísimas. Muchas ¿No ves, gracias. ¿No ves que puede infiltrarse hasta el testículo? No sé ni siquiera por qué invitamos al doctor, si tú podías hablar de eso. Doctor, muchísimas doctor. gracias. Muchas gracias. Gracias, y vamos a tomar una pausa y regresamos aquí a Tu Mundo y no se nos vaya. Este segmento fue traído a ustedes por Y Memorial Medical Center.